Vale, pues estamos grabando, ¿vale? Bien, antes de meternos en el tema, permitirme hacer una oración, porque cuando uno se despega tanto tiempo de esto, aunque yo a nivel personal no lo he hecho, ¿no? Pero cuando dejas de predicar, pues no sé, como que te entra así cierto temor, ¿no? Y hasta cierto punto es bueno, pero luego me da miedo de no decir tonterías, porque el tema es complejo, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre Celestial, nos presentamos delante de tu trono de gracia en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, para pedir tu presencia, que nos acompañes con tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayudes a entender tu mensaje, a profundizar, Señor, y a poder hacer elecciones sabias, porque en realidad queremos estar contigo en tu reino. Te pido, Señor, que pongas tu palabra en mi boca, que presentes tú la verdad. No soy digno para presentar esta verdad. Esta palabra es tu palabra y quién mejor que tú la pueda presentar. Así que te invito, Señor, que hables tú con tus palabras, que pongas en mi mente y en mi boca tu pensamiento y tu palabra para poder transmitirla y que nuestros hermanos allí donde estén, que les ayudes a poder recibirla y no solamente recibirla, sino experimentarla. Gracias porque tú nos escuchas y estás siempre con nosotros. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de esta noche, Cristo es el creador y el redentor del hombre. Eh, lo que os quería comentar es que hay un problema y creo que es el tema por el cual no se comprende la obra de Jesucristo y por esto hay tantas y tanta confusión y tantas ideas. No se acepta que Jesucristo es un hombre. Al no aceptar que Jesucristo es un hombre, tenemos un problema. Entonces, vamos a ver esta noche una vez más, porque este tema yo he sacado unos párrafos de una carta dirigida a la familia Haskell, ¿vale? Y en esa carta trata de sintetizar el Evangelio, de alguna manera. Entonces, estos párrafos que yo he extraído, que luego podéis ir al origen, ya sabéis que mañana lo voy a colgar público y dejaré también el enlace a la carta íntegra en origen, ¿verdad? Para que podáis estudiarla. Siempre estudiarla. Yo no soy nadie. No soy digno de que confiéis en ni una coma de lo que yo digo. Y os lo pido, por favor, en nombre de Jesucristo, no cometáis este error. Me estoy dando cuenta que esto es decir, mucha gente sigue a maestros. Maestros borregos, alumnos borregos. Y yo eso no quiero que ocurra. Bajo ningún concepto. Yo no quiero la sangre de nadie sobre mi ropa, aunque yo trato de hacer el trabajo lo mejor que pueda. Pero no confiar en mí. Estudien, asegúrense, no pongan vuestra eternidad en manos de nadie. Solo Cristo tiene que ser nuestra guía, mía y vuestra. Solo Cristo. Dice, Cristo es el creador y el redentor del hombre. Dice, sabía perfectamente qué ejemplo necesitaba el hombre para situarse en la plataforma que Cristo ha establecido con su abnegación y autosacrificio. Es lo que está tratando de decir. Lo que acabo de deciros yo. ¿Qué necesita el hombre? Un Dios. Porque está hablando de una plataforma. Está hablando de una plataforma en donde yo y vosotros necesitamos entender el plan de salvación y el porqué de todas las cosas. ¿No? Eso es lo que está tratando de hacer Dios con el Evangelio, tratando de explicarnos el plan de salvación y el por qué era necesario cada cosa en su sitio y en su debido tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, dice, Cristo, el creador, uno igual a Dios, y redentor, uno igual al hombre, sabía perfectamente qué ejemplo necesitaba el hombre para situarse en la plataforma que Cristo ha establecido con su abnegación. ¿Qué significa abnegación? Sumisión a Dios.
Es decir, él nunca hizo nada por sí. Lo dijo siempre. No soy yo, es el Padre el que obra a través de mí. Eso significa abnegación. De hecho, cuando subió al cielo, lo que se comprobó es que si él, como hombre, estuvo constantemente sometido bajo la obra del Padre. ¿Cómo obró el Padre? Mediante el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver también en el mensaje, ¿verdad? Pero trato de ayudaros a entender de qué plataforma está hablando. ¿Qué necesitaba la humanidad? ¿Un Dios? No, un hombre, un Adán, un segundo Adán, que recupere lo que ha perdido primero, ¿verdad? Por lo tanto, dice, aunque comandante de los atrios celestiales, dice, se humilló a sí mismo. ¿Qué significa se humilló? Dejó de ser Dios y se hizo hombre. Eso es lo que trata de decir cuando dice se humilló, bajó del trono celestial y se hizo hombre, para que de esta condición, siendo hombre, pueda salvar a la humanidad. Él vino como la cabeza de la humanidad, que también lo dirán en esta reflexión, ¿verdad? Y dice, se humilló a sí mismo y fue hallado vestido de hombre. ¿Por qué dice vestido de hombre? ¿Quién es Cristo? La naturaleza divina de Jesús. Cuando dice, cuerpo me has preparado, el verbo se ha hecho carne, ¿qué es lo que quiere decir? Que Cristo, que era uno igual a Dios, que era espíritu, que es espíritu al fin de cabo, se ha hecho este hombre. Y ahí es otro punto que nosotros no entendimos y mucha gente se niega a entender. ¿Cuál era la naturaleza de Adán antes de caer? Divino-humana. Por lo tanto, ¿quién es Cristo? La naturaleza divina de Jesús. Permitirme hablar así, porque es que no se puede separar a Jesús de Cristo. Es que es Jesucristo. Naturaleza humana, naturaleza divina. Es el Adán completo. El hombre restaurado. Es la cabeza de esta nueva humanidad. ¿Verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues es esa naturaleza de uno igual a Dios. Y eso no es fácil de entenderlo, pero yo ya os lo expliqué, porque mucha gente por eso no entiende, dice, no, es Dios y hombre, pero si este ser no existe, en el universo no existe, él es Dios, pero porque lo coloca al Padre como Dios, no es Dios en naturaleza. Si fuera Dios en naturaleza, ¿quién pagó el precio por el pecado? Alguien tenía que morir. ¿Quién murió? ¿Por qué el Espíritu Santo no habla por sí mismo, no actúa por sí mismo, no tiene identidad? ¿Por qué? Dios no puede morir. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Ya lo hablamos, es el precio por el pecado. Por eso no actúa por sí mismo, no hace nada por sí mismo, no tiene ni siquiera identidad. Por eso lo llamamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces necesitamos entender estas profundidades. Nosotros ya las tratábamos con anterioridad, pero simplemente hago un remember, un recuerdo, lo digo en inglés, ¿no? Un recuerdo de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es que andamos confundidos y no entendemos la obra de Jesucristo. Por eso vamos confundidos y no entendemos el plan de salvación. Y mucha gente se va a perder. Dicen, Él es el gran centro. Claro, ¿en nombre de quién se hace todas las cosas? De Jesucristo. En nombre de Jesucristo, ¿verdad? Dice, ¿qué indecible interés gira en torno a Él? Fijaos, porque todo lo que he dicho está aquí. Se despojó de su corona y manto real. ¿Qué es el manto? ¿Qué perdió Adán en Edén? ¿Qué es ese manto? Esa es su naturaleza. Esa ropa de gloria, es decir, es quien él, quien era él, ¿verdad? ¿Corona qué es? Dejó de ser Dios. ¿Qué es corona? La mesa de los panes tiene dos coronas, ¿verdad? ¿Símbolo de qué? De divinidad, ¿no? Aunque en la mesa de los panes hay un hombre. No sé si os dais cuenta, pero en la mesa de los panes hay un hombre. Juan nos lo dice, Juan 17:3. Solo hay un Dios en naturaleza.
y el Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que ha hecho el Padre? A este hombre lo ha tomado y lo ha colocado sobre el trono. Y dijo, adórenle. ¿No? ¿No es eso? ¿Qué es la mesa de los panes? Es el trono de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Enfrente. Vale. ¿El Espíritu Santo es de qué? De oro. Oro es símbolo de naturaleza de Dios, de divinidad, ¿verdad? Pero no tiene corona. No tiene una corona. ¿Entendéis? Por lo tanto, el Espíritu Santo está enfrente, no está en el trono. ¿Entendéis? Por eso la Trinidad es falsa. Porque no está en el trono. ¿En el trono quién está? El Padre y un hombre. Jesucristo. El hombre Jesucristo. ¿Entendéis? Por eso Juan dice, el único Dios verdadero es el Padre. ¿Y qué es lo que ha hecho el Padre? A este hombre lo ha dignado, lo ha colocado en el trono. Eso es lo que ha hecho. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿el Espíritu Santo tiene todos los atributos de Dios? Sí. ¿Qué es lo que no tiene? Identidad. ¿Por qué? Porque la tiene el hombre Jesucristo. Este Cristo, que era uno igual a Dios, se convierte en la naturaleza divina del hombre Jesús. Otra vez lo repito. Hablamos como si fuera Cristo y Jesús como si fueran dos, pero es uno. Cristo es la naturaleza divina del hombre Jesucristo. Eso tenemos que entender. ¿Vale? Y el Espíritu Santo está en el frente. ¿Por qué está en el frente? Porque es el precio por el pecado. Por eso no habla, no hace nada por sí mismo y no tiene ni identidad tampoco. ¿Por qué? Porque es el precio por el pecado. Pero como Dios no puede morir, está allí, ¿verdad? Pero está como si no estuviera. Es decir, está para actuar en nombre de Jesucristo y cuando el Padre lo envía. Porque ¿quién lo envía? Lo envía el Padre. ¿Por qué el Padre? Porque el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza que el Padre. ¿Me entendéis? Por eso el Espíritu Santo está en el Padre. Lo vemos primeros escritos. Una luz sale del Padre hacia Jesucristo y de Jesucristo hacia nosotros. Pero siempre, lo dice Jesús, yo le pediré al Padre que os envíe el otro consolador. ¿Verdad? Esa naturaleza divina que le representa a Jesucristo, pero que no es Jesucristo, sino que le representa, ¿verdad? Todo esto ya lo hablamos. Simplemente trato de recordaros lo que el texto trata de explicaros, ¿verdad? Dice, y vino a esta tierra como el Hijo unigénito del Padre. ¿Sigue Jesucristo siendo el Hijo unigénito del Padre? ¿Tiene algún otro? El Padre lo reconoce, adórenle, es mi Hijo, en el bautismo, en todas partes. El Padre dice, es mi Hijo, es el Hijo, no tengo otro, ¿verdad? Dice, el resplandor de la gloria de su Padre, el Señor de la vida. ¿Cómo recibimos vida? Gracias a Él, en su nombre. ¿Solo nosotros? No, todo el cielo. El cielo ya lo tiene de antes, nunca perdió la vida. Pero en nombre de Jesucristo, dice, lo adora todo, el cielo, la tierra, todo, todos. Dice, se humilló a sí mismo hasta entregar su vida. ¿Cuál vida? La del hombre, la de la cruz. Eso también lo comentamos, ¿no? ¿Por qué era necesaria esta vida? Por nuestra incomprensión. Porque Dios en este caso nos llama asesinos. En la parábola también dice, el padre envía a su hijo y ¿qué hicimos? Lo matamos. ¿Verdad? Matamos, asesinamos a su hijo. ¿Querías decir algo? No. No, vale. Se humilló a sí mismo hasta entregar su vida, sufriendo una muerte ignominiosa en la cruz. Aquí quiero preguntaros algo. Si Dios es amor y la muerte de la cruz es lo que el cristianismo piensa, ¿era necesaria esa muerte tan horrorosa? Ese Dios de amor no podía haber concebido un plan en cual su hijo entregue su vida, pero que no sea de esta manera tan horrorosa, tan demoníaca.
ese plan es de Dios, ¿qué pensáis? Lo he dicho antes, Dios nos llama asesinos. Ese plan no es de Dios, ese plan fue del enemigo. Correcto. Por eso no está ni en el santuario, queridos. Por eso digo yo, no, es que esto no era en el plan de Dios. Sin embargo, la muerte de Jesús era necesaria. ¿Pero por qué? Por nuestra incomprensión, porque estamos separados de Él, lo vamos a ver, separados de Él, somos incapaces de entender a Dios. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Por qué hay tanta teoría y tanta locura? Porque estamos separados de Dios. Esa es la realidad. Aquellos que están unidos con el Espíritu, aquellos entienden. Pero los otros, aunque se lo digas, aunque se lo pongas en el plato, cómelo, no entienden. No entienden, les falta esa experiencia. De hecho, la parábola dice es decir, si tú le das el aceite, tratas de darle el aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el carácter, que es esta ropa, que en fin, tiene muchos significados. Si tú tratas de meterle por el cuello a alguien sintetizado el Evangelio rápido, no lo asimila. No puede, es incapaz. Necesita esta experiencia que tenemos, que tratamos de tener nosotros aquí, ¿verdad? Sin esta experiencia, tú hablas de cosas que hablábamos antes de entrar en directo, ¿verdad? El ministro trata de andar en dos vías, pero ¿quién entiende? Los que no están conectados con el Espíritu Santo no entienden nada. Tú estás jugando un juego doble aquí y el Espíritu Profecía nos dice claramente, andar en dos barcos es imposible. Ahí gana Satanás, no gana Dios, ¿verdad? Por lo tanto, esa muerte ignominiosa a la cruz, este no es el plan de Dios. Sin embargo, Dios sabía que tiene que pasar por la cruz. ¿Por qué? Porque conocía el carácter de Satanás y no solamente, y el nuestro también. Nuestro carácter separado de Dios, ¿cómo es? Pues ya lo vemos, lo bonitos que somos y lo guapos, y nos gusta el amor, nos gusta servir, nos gusta hacer las cosas, ¿verdad? Eso es lo que hacemos por naturaleza, ¿no? ¿O no? Malvados. Pues estos somos. Dice, hasta que cuando dormimos somos malos. No hay nada más que comentar, señoría, ¿verdad? Sí, porque tenemos pesadillas. Perdón, ¿qué has dicho, Pedro? Y hasta en el sueño tenemos pesadillas. Claro. Bueno, esas también nos las da el enemigo, pero bueno, es el que ocupa el trono, es el que ocupa el templo, ¿verdad? El templo vacío no está nunca. Ahora está el Espíritu Santo o está el otro. El vacío no está. Dice, fijaos lo que dice aquí. La muerte de Cristo fue necesaria para que el hombre tuviera vida eterna. A ver. Pero esta vida es una de la encarnación. Como las pillado la primera, ¿eh? Hombre, Quería poneros una trampa. Yo, gracias a Dios, creo que lo he entendido ya perfectamente. Pero yo lo que sí que me di cuenta es que me tratan de loco. Me tratan de loco cada vez que hablo de este tema. Bienvenido al club. Porque yo les digo que Cristo no existe. Ahora quien existe es Jesucristo, pero no Cristo. De Cristo lo único que ha quedado es su espíritu. Eso es. Es su espíritu. Pero como ellos le han comido la cabeza como nosotros, cuando veníamos como ellos, de que Cristo tiene vida por sí mismo y que siempre ha existido, igual que el Padre, pues que tú le digas que Jesús es un hombre, a mí me han llegado a decir, oye, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que dices porque Dios, como diciendo, te puede castigar. Te va a castigar, te va a aplastar. Y yo le digo, yo me baso en lo que está escrito. Digo, inclusive te digo más, Jesús es un ser creado, cosa que Cristo se ha engendrado, que es muy diferente. Pero Cristo ya no existe, porque Él pagó un precio, porque la misión
principal por el cual está todo esto es que él se tenía que hacer hombre y demostrar lo contrario a lo que decía Satanás, que el hombre no podía guardar la ley de Dios. Y el hombre de Jesucristo sí que ha guardado la ley de Dios. Y por de esto, hecho, hay otra respuesta aquí, perdóname un momento, Pedro. Hay otra respuesta aquí. Adán, si no hubiese pecado, si hubiese resistido a la tentación, ¿hubiese tenido vida en sí mismo? claro, hubiese tenido vida en sí mismo y Cristo no hubiese tenido que tener la naturaleza humana. Claro, claro, claro. Porque ¿quién es esa vida que está en todos los seres creados? Es que esta es el genio maestro de Dios al presentarnos el párrafo de oro que digo del Espíritu y Profecía, el capítulo 16 en su templo, este párrafo tremendo que dice que nosotros somos templos para que Dios habite en nosotros. Entonces, ¿quién es Jesús? Un templo. Y en él habita esa vida de Dios. ¿Cuál vida? Claro. El Espíritu Santo. El que era Cristo antes. Exacto. Porque esa vida es el intercambio. Es decir, alguien tenía que entregar su vida para que nosotros tengamos vida. De alguna parte tiene que venir esta vida, ¿verdad? Ese es el precio. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo uno igual a Dios? Pagó ese precio, renunció a sí mismo, se humilló, lo que nos dijo antes, se rebajó a la condición del hombre, que otra cosa que dijo Satanás es que Dios no tiene abnegación. Es decir, que Dios no se humilla. ¿Qué ha hecho Cristo? Se ha hecho hombre. Y desde esa condición de hombre ha hecho todo lo que tenía que hacer. Se humilló a lo máximo. Exacto. Lo Entonces, máximo. esa vida que tenía antes nos la da a nosotros. ¿Pero a nosotros quién? Que lo vamos a ver ahora con la reflexión. ¿A cualquiera? No, 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 no. ¿Está a la disposición de todo el mundo? Sí. Pero la condición de recibirla no es cualquiera. Hay condiciones. Entonces, ¿en quién se puso esa vida primero? En la cabeza de esta nueva humanidad que es el hombre Jesucristo. Es el modelo. Por eso es modelo. ¿Verdad? Y por eso él nos decía del Antiguo Testamento, mirad y vivid, hagan preguntas. Oye, ¿y este hombre cómo vive sin pecado? ¿Cómo lo hace? ¿No? Pero no hacemos la pregunta. Dale, Pedro. Están unidos al Espíritu del Padre. Si nosotros no tenemos unidos al Espíritu de Cristo, pues también haríamos lo que hizo Jesús. Pero hay que entender también otro elemento. ¿Por qué Jesús dice, no soy yo, sino el Padre que habita en mí? ¿Por qué dice el Padre? Pues no puedes decir que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene identidad, no actúa por sí mismo, no hace nada por sí mismo. no, Entonces, ¿quién es él? Es el Padre que actúa mediante esta vida que nos ha dado. Y porque su Espíritu fue al Padre. El Espíritu de Cristo fue al Padre. Claro, fue el Padre, porque es que tiene la misma naturaleza. Por eso Jesucristo dice, yo y el Padre somos una. ¿De qué está hablando? De esta representación, de que este Espíritu Santo, de esta vida, está unida con el Padre y está unida con Él. Claro, ¿quién es Cristo? La naturaleza divina del hombre Jesucristo. Entonces, ¿de dónde viene esta vida? Del Espíritu Santo. ¿No? Es el intercambio que dijimos antes. Es el Espíritu Santo en el hombre Jesucristo. Es esta vida que Él lo ha dado a la humanidad. Ha hecho el intercambio, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos entender. Y esto es que mucha gente rechaza. Mucha gente necesita un Dios en la cruz. Pero ¿hacía falta un Dios en la cruz? ¿Para qué? No hacía falta. No, porque en la cruz no puede morir un Dios. Eso era la siguiente pregunta que quería decir yo. Y luego que me explique alguien cómo se mata un Dios. Claro. ¿Cómo se mata un Dios? Es que... El tema principal es ese, de que el hombre tenía que demostrar que la ley de Dios es justa y que no nos ponía una ley que era imposible de guardar. Se podía guardar y Jesús lo cumplió. De hecho, Adán cuando era obediente, la guardaba.
Antes, claro, pero lo guardaba de manera natural, es decir, Claro. él era así. Su instinto era hacer el bien. Exactamente, que esto es lo que vamos a ver a medida que avanzamos con la reflexión, ¿vale? Bien, sigo, ¿no? Sí, sí. Dice, murió en una agonía indecible, sufriendo los abusos más vergonzosos y el dolor más atroz. ¿Alguien se puede imaginar que este es el plan de Dios? Es que no puede ser, queridos. Dice, en vista de su sacrificio infinito, ¿cómo pueden los que dicen estar convertidos elevar sus almas a la vanidad? ¿Cómo pueden alejarse del modelo? Porque el modelo se humilló y en abnegación, es decir, en sumisión a la voluntad de Dios, obedeció. Entonces, ¿cómo nos elevamos nosotros? Es decir, ¿cuál fue el planteamiento del enemigo en Edén? No, Dios no quiere que vosotros seáis como Él. Elevarse a ese estatus que nosotros podemos por nosotros mismos vivir en obediencia. Pero dice, ¿cómo pueden alejarse del modelo? ¿Qué es lo que ha hecho el modelo? No soy yo, es Él. Sin Él, imposible. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de ese modelo, de repente podemos muchas cosas. Aunque decimos de boca que no, la realidad es que sí, porque estamos diciendo cosas. Es decir, cosas que ni Jesús creyó, ni Jesús experimentó. ¿Verdad? Dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros los que recibimos y creemos en Cristo Jesús curados. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de nosotros, él se entregó, él aguantó, ofreció este autosacrificio que decía justo al principio. Un autosacrificio, es decir, se sometió a lo que Satanás quería hacer. Matarlo, que no sea vencedor. Es decir, lo probó hasta que lo mató. ¿Verdad? ¿Y por qué ha hecho esto? Porque nosotros no entendimos su obra. No entendimos su obra, por lo tanto, al no aceptarlo, se vio obligado a irse hasta la cruz para quitarle el dominio al enemigo y de este modo poder enviarnos el Espíritu Santo, ¿verdad? A nosotros también, que nos contará antes, siempre me adelanto, pero es así como está planteado la reflexión, ¿verdad? Dice, vergüenza, dolor y humillación soportó él, para que aquellos que son tan reacios a negarse a sí mismo, ¿os das cuenta? Son tan reacios a negarse. ¿Negarse de qué? ¿Qué decía el pueblo judío? No, nosotros tenemos la verdad. Jesús trataba de presentarle la verdad, su carácter, la gloria de Dios, y que sin él no se puede nada, y no se querían negar. Entonces dice, aquellos que son tan reacios a negarse a sí mismos y a levantar la cruz, es decir, irse a la cruz y decir, Señor, no soy digno de nada, estoy muerto, haz tu voluntad, haz tus obras, ¿verdad? Dice, pudieran tener una oportunidad de ganar la vida eterna. Interesante expresión, ganar. Sí, porque hay una obra que hacer. Una obra conjunta, hombre y Dios. Y la vamos a ver enseguida. Dice, la única palabra escrita sobre la vida que Cristo vivió en este mundo, a favor de la raza caída, es salvación. Dice, Él se puso a la cabeza de la humanidad. No, no puede ser. Porque es mitad Dios y mitad hombre. ¿Entendéis lo que he hecho, no? Sí, sí. ¿Y cómo vas a entender tú este modelo cuando nosotros decimos, no, es mitad Dios y mitad hombre? Es que primero, no existe un ser así en el universo, para empezar. Es que eso Nosotros, alguien nos lo ha inventado y nosotros nos lo hemos tragado enterito. es que eso parece mitología. Mitad Dios, Exactamente, mitad hombre. exactamente. Dice, Él se puso a la cabeza de la humanidad para salvarnos de la muerte eterna. Dice, nos ha dado una aprobación, porque a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre. Mucha gente dice, no, yo creo en el nombre de Jesús. ¿Así? ¿Quiénes? ¿Mitad Dios y mitad hombre? Pues este no es Jesús.
De esto estaba hablando Wayland y Short en el Congreso de 1950, que decía, hermanos, que estamos adorando a un falso Cristo, que no le conocemos, no sabemos quién es. Pero claro, como no le dejaron hablar y explicar más, pues ahí se quedó. Y claro, nosotros seguimos con este engaño y no entendemos quién es, ¿verdad? A pesar de que el Espíritu de Profecía nos dice claramente que Jesús es un ser creado, es un hombre como nosotros. Pero ¿cómo se va a poner la cabeza de la humanidad siendo diferente a nosotros? Pero más todavía, ¿cómo van a ser un ser humano, un ser de otra especie? ¿Cómo va a dar a luz? ¿Alguna vez algún ser humano ha dado a luz a algún extraterrestre? No sé, algún otro tipo de especie o algo diferente. ¿Ha pasado alguna vez? No, pero nosotros creemos este engaño. Que María dio a luz un semidios, ¿no? Mitad Dios y mitad hombre. O 100% Dios y 100% hombre. Que no sé ni cómo... O sea, cuando entiendes el Evangelio, te das cuenta de la locura que estamos diciendo. Dale, Pedro. Por eso Juan, en uno de sus epístolas, creo que es en Primera de Juan, hablan que el que no cree que Jesús es un hombre y que ha venido en carne, es el espíritu del anticristo. Y la mayoría creen que Jesús es Dios, no es un hombre. Claro. Incluso hablan de él que es engendrado. Entonces, dice, él es el engendrado. Entonces lo niegan. Y si lo niegan, él es el anticristo. Es el espíritu del anticristo. Claro. Y luego nos preguntamos por qué tantas teorías y tantas doctrinas. Claro. De los demonios. De hecho, fijaos, ¿por qué Babilonia la llama Babilonia? Hay dos elementos por qué a Babilonia la llama Babilonia. Dice, los que adoran ¿qué? La imagen y la marca, ¿no? Claro. ¿Y qué es la imagen? La Trinidad. ¿Y qué es la marca? El domingo. ¿Qué es lo que creemos nosotros hoy? Pues eso. Y el domingo está por venir, porque esta será la apostasía final, pero está por venir. Pero la imagen la tenemos, la Trinidad. No, habla, Pedro, no levantes la mano, que no hace falta. Habla, tú habla. Por eso yo, en la semana pasada les decía a un pastor, es que nosotros no predicamos correctamente el triple mensaje angélico. Y me decía que no, que cómo que no lo predicamos. Digo, ¿qué dice el primer mensaje angélico? Tener a Dios. Y darle gloria. A Dios y darle gloria. Ahora vayámonos a 1 Corintios 8:6. ¿Qué dice Pablo? Para nosotros solamente existe un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Vayamos, ¿qué es lo que dice el mensaje angélico? Y habrá aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién es aquel? Cristo. Luego, ¿dónde está el tercero? Aquí solamente habla del único Dios, que es el Padre, y aquel que es el creador a través del Padre, que es Cristo. Ya no hay nadie más en el sentido de la divinidad. Por supuesto que existe una tercera persona, porque lo dice la hermana Juan. Ahora quería decir, cuidado con no te excedas, porque está en el texto, está en el texto, ahora lo tenemos. El Dios celestial dice que está el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu de Cristo. Ese es un tercero. Porque yo les dije, después de Cristo, ¿quién era en rango? ¿Quién le seguía en poder a Cristo? Y me decía el Espíritu Santo. Digo, tú tienes que leer los 4 primeros capítulos de Patriarcas y Profetas, porque veo que para ser pastor no lo tienes claro.
Claro. Sigo. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta. ¿Los que no creen en este Jesucristo puede ser hecho hijo de Dios? No, no. No. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que es importante? Porque hay gente que dice, no, si la deidad total no es tan importante. ¿Así? Por Babilonia, ¿por qué le llamó Babilonia? Por la imagen, por la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Y a los que no reconocen a Jesucristo, ahora te dejo, Pedro, y a los que no reconocen a este Jesucristo, no les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerden la visión de los dos tronos. Dos grupos piden lo mismo y reciben diferente. Dale, Pedro. No, fíjate que sí es importante que Juan en el capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Lo que quiere decir aquí también. verdadero. Claro, entonces es fundamental. Es fundamental, claro. Dice, mediante el plan de salvación, colocó al hombre en terreno ventajoso con Dios. ¿Qué pasó en la cruz? Colocó al hombre en terreno ventajoso con Dios. Es decir, le quitó el dominio al enemigo y nosotros ahora podemos salir de este dominio. Otra pregunta importante. ¿Cómo tiene el enemigo dominio sobre nosotros? ¿Cómo nos mantiene en su dominio? ¿Y cómo podemos salir de este dominio? Bueno, yo creo que hay varias formas, ¿no? Primeramente por la Trinidad. Por la Trinidad no tiene dominados. Y en el momento que no aceptas el verdadero evangelio de Cristo, sino este otro evangelio que es el que se está predicando, entonces estás bajo el dominio del enemigo. Correcto. Es decir, mientras no aceptamos la verdad, por eso dice, santifícalos en la verdad. ¿En cuánto? En toda la verdad. En toda la verdad. Claro, ¿qué significa santifícalos? Apártalos. ¿Apártalos de qué? Del dominio del enemigo. ¿Cómo salimos del dominio? Por la verdad. ¿Cuál es la clave para poder salir? La verdad. ¿Y cómo nos mantiene bajo su dominio? Por los engaños, por la otra teología. ¿Entendéis? Por lo tanto, liguémoslo con la purificación del campamento de Israel al final del tiempo. ¿De qué se trata esta purificación? De estar santificados en la verdad, de echar fuera todo engaño del enemigo. ¿Ahora entendéis? Y cuando entiendes esto, también entiendes la batalla del Armagedón, porque es la batalla por nuestra mente que finaliza ¿cómo? Los que son del enemigo, que tiene dominio sobre su mente, ¿qué pasará? ¿Qué ha buscado el enemigo en toda la historia? Destruir al hombre. ¿Y al final del tiempo qué pasará? Como ya no hay más protección, esta gente no estará protegida por Dios, porque los cuatro ángeles de Dios se retiran. ¿Qué? Ahora te dejo, Luis. ¿Qué es lo que hace Satanás? Les destruye a los suyos mismos. A los suyos mismos los destruye. Por lo tanto, habrá una guerra final, que nosotros la vemos ahora. Se amenazan con armas nucleares, día sí y otro también. Se están preparando para eso. Dale, Luis. Primeramente, la guerra es en la mente. La guerra es mental. El que quiere estar cómodo va a escuchar cualquier cosa y le va a estar tranquilo. Pero el que quiere ser libre va a buscar, como cuando Amén. buscas el oro. El oro no está encima. El oro tienes que escarbar para encontrarlo. ¿Sí? El que quiere ser libre va a encontrar ese oro, va a buscar, va a escarbar, escudriñar las escrituras y va a ser libre. ¿Sí? Correcto. Y Satanás, ¿qué es lo que quiere? Satanás quiere que tú estés en la iglesia sentadito, ir el sábado ahí y tranquilo. Mantener la superficie. Sí, Tener nuestra superficie del evangelio.
que estoy yendo ahorita están estudiando las doctrinas, ¿no crees? No me acuerdo cuántos son. Están estudiando eso, que el Espíritu Santo y todo eso. Yo no voy, la verdad yo no ni quiero saber de las doctrinas de la Iglesia Adventista, y yo prefiero estudiar con mi esposa el Espíritu de Profecía, la Biblia, y nada de doctrina. Y eso que la gente, muy contenta, y le digo, hermano, le dije a otro hermano, le dije, hey, eso es lo que están hablando, realmente no es bíblico, nada más está porque lo pusieron los líderes, no es bíblico, pero eso depende de cada quien. Si quieres tú ser libre, tú vas a buscar tu libertad, y si no, eso es decisión de cada quien. Tú podrás llevar el evangelio a tu iglesia y decirle, mira, esto es la verdad, pero si no quieren entender, ¿qué vamos a hacer? Nada, sacudirte el polvo y siguiente. Eso es lo que va a pasar. Tenemos que entender algo, mis queridos. Gracias, Luis. Tenemos que entender algo. Nosotros somos un templo y ese templo tiene que ser llenado, pero ningún hombre puede hacer esta obra. Nos dice el Espíritu de Profecía que ni Abraham, ni Lot, ni si hubieses tenido a sus propios hijos, no los puede salvar. No. Es decir, ese templo no lo podemos llenar nosotros. Por eso decía yo que últimamente he dejado de tener ese énfasis de convencer a alguien de algo. Porque me he dado cuenta que estoy perdiendo tiempo. Lo único que necesito saber es decir, si tú estás en la autovía, ¿qué necesitas? Indicadores. Los buscas, los necesitas, y cuando lo encuentras, lo compruebas, lo verificas, lo estudias. Y eso es lo que tengo que ser yo. Ese indicador con decir, hermanos, mira, de esta caja de Miller, en ese barro, una vez que entra la gente, ve la caja de Miller, ¿verdad? Luego la caja, todas las piedras preciosas están en el barro. ¿Cuál es nuestro trabajo? Sacar las piedras del barro y decir, mira, he encontrado una piedra. He encontrado una verdad. Y luego que Cristo coloque la verdad. ¿Quién es Cristo? Veas el Espíritu Santo, ¿no? Que es la obra del Espíritu Santo. ¿Quién amuebla nuestra... ¿Quién es el carácter? Es el Espíritu Santo. Es Él el que en mi búsqueda, lo que has dicho tú, Luis, antes, si yo tengo hambre de Cristo y quiero entender, buscaré y cada perla preciosa que me la dice el que fuera, porque cuidado, que a veces los burros dicen cosas, ¿verdad? Entonces, da igual quién dice lo que diga. Para mí es importante. ¿Está escrito? Sí. Vale. Ahora, hay que entender en el contexto de lo que está escrito, comparar texto con texto y ver qué me quiere decir. ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué me saca Dios esa perla preciosa delante de mí? Porque necesito entender algo, ¿verdad? ¿Y cómo puedo entender? Padre, dame tu espíritu, ¿no? La visión de los dos tronos. Padre, dame tu espíritu, necesito entender, sin ti no puedo. Es lo que hacía Jesús, el modelo. No soy yo, es Él el que me revela todo. Y en realidad, y hablamos nosotros yo creo que en esta experiencia, Jesús en todo momento sabía lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se la revelaba el Espíritu. Es una experiencia que a nosotros nos falta. Hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto nos falta. Después de la cuota del Cordero ya sería otra historia. Pero mientras tanto nos falta, ¿verdad? Sigamos, que aún nos falta. Hasta 15 hay algunas. Dice, Cristo decidió soportar toda esta humillación para que de su ejemplo aprendiera el hombre a no enaltecerse. Pero dice, Cristo decidió soportar toda esta humillación. ¿Cuándo? Mientras estaba aquí. Cuando se dio cuenta que no lo entendían, ¿qué es lo que pasó en el jardín de Getsemaní? ¿Qué pedía él? Padre, no me quiero separar de ti, aparta de mí este vaso, si es posible. Pero sabía que el hombre no puede entender. Sin el Espíritu de Dios es imposible. Hágase tu voluntad al final. Y se fue hasta la cruz. Decidió soportar toda esta humillación. Dale, Pedro. Sí, por eso dice que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad que él decidió. La que él decidió fue en la encarnación.
Claro. La de la cruz no la pidió él, pero que se haga en tu voluntad, ¿sabes? Claro. Y fíjate cómo termina la frase. Y dice, decidió no enaltecerse. Es decir, no hacer fuera de la voluntad de Dios, porque esto sí que hubiese sido pecado. Cualquier cosa que es fuera de la voluntad de Dios es lo que discrepar con Dios. Discrepar con Dios, ¿quién lo ha hecho? El enemigo no aceptó. Lucifer del cielo no aceptó la voluntad de Dios, el plan de Dios. Para él no era perfecto en gran manera, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no, 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 no. Para eso he venido, para precisamente demostrar que ese plan de Dios, esa ley de Dios, es todo lo que necesitamos. Yo y vosotros, por Y eso todo, dice, no y se todo, enalteció. y todo el universo. Y todo el universo, por supuesto. Dice, Cristo se humilló. ¿Y qué nos dice a nosotros? El que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y Y sígame. sígame. Niéguese. ¿Y qué es lo que trata de decir? Acepten la voluntad de mi Padre. Entiendan de una vez, sométanse si no quieren morir. ¿Verdad? Lo vamos a ver ahora que justamente entran en este tema. Dice, mientras éramos enemigos de Cristo, dice, Él murió por nosotros. Esto es la encarnación. Dice, cuán plenamente ha expresado el amor con que nos amó. Cuando todavía éramos una raza de rebeldes, Él empeñó su vida sin pecado para salvarnos. Dice, cuán grande es el amor que motivó un sacrificio tan infinito. ¿No deberían los hombres y mujeres que dicen ser siervos de Jesucristo, es interesante como formula, ¿no? Que dicen ser. Sí, dice, incluso hijos e hijas de Dios, mostrar su aprecio por el sacrificio de Salvador siguiendo su ejemplo? Dice, los que no sigan al Cordero de Dios en la abnegación, ¿qué significa abnegación? En someterse a la voluntad de Dios, en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que desde las edades eternas Él habite en nuestro templo. Ese es el plan de Dios, esa es la abnegación, eso es lo que aceptó Jesús también, ¿verdad? Dice, los que no siguen al Cordero de Dios en la abnegación y el sacrificio por amor a Él, nunca serán vencedores. ¿Por qué? Pues porque no pueden tener el Espíritu. Es imposible, ¿verdad? Claro. Sí, porque tienen vanagloria. La negación es humildad, sencillez. Aceptar la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, no la mía, la tuya, ¿verdad? Dice, atentos, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jesús. Dios es el autor de la verdad. Atentos porque entramos en otro plano. Esa plataforma que nos decían al principio nos habló de este sacrificio de la encarnación y de la cruz. Recuerden que el sacrificio total y completo es sendero salpicado de sangre, ¿no? Desde el pesebre hasta la cruz. Este es el sacrificio completo. Y siempre empieza por la encarnación y termina con la cruz. ¿Verdad? Que esto lo detectaste tú muy bien antes, Pedro, ¿verdad? Ahora dice, vosotros sois mis testigos de Jesús. Dios es el autor de la verdad. El evangelio es invencible porque es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que podemos confiar 100%. Cuando Dios habla, podemos confiar 100%. ¿Quién no confió 100%? ¿Quién se enalteció? El enemigo. ¿Y quién más? Nosotros tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos la ley. ¿Qué nos cuentas tú, Jesús? Y está ocurriendo hoy también. Claro. Está ocurriendo hoy también porque a pesar de que está escrito, nosotros decimos, no, Jesús es otra cosa. 100% Dios y 100% hombre. Enaltecimiento, ¿no? Y se debe decir que es, no, es, él se dijo, pero es metafóricamente. Dice, atentos. Dios tiene un profundo interés en el triunfo final de la verdad. ¿Por qué tiene que ser limpiado el campamento de Israel?
Porque sin la verdad no hay reino de Dios. Sin la verdad no puedes confiar en este Dios. Y simplemente vale por decir, no, Señor, yo creo en ti, quiero ser salvo. ¿Sirve? No, ¿Estamos seguros? seguros. Os voy a contar algo. Supongo que conocéis la experiencia de la puerta abierta y puerta cerrada. ¿Por qué el protestantismo en 1844 se quedó atrás? En la oscuridad. ¿Y por qué tomó el enemigo el control? A través del trono del lugar santo, tomó el control del protestantismo. ¿Que ahora qué está pasando? El neoprotestantismo, uno detrás de otro, se ha ido en el lugar santo. ¿Entendéis? Pues eso es lo que está ocurriendo. Es decir, nos fuimos al engaño. De nuevo, al otro evangelio que digo yo, hay dos evangelios enfrentados. El de Dios, que tiene un profundo interés en el triunfo final de la verdad, y el evangelio de quién? Del que está en el lugar santo. Dos evangelios enfrentados, dos espíritus enfrentados. ¿Ahora no entendéis cuando digo lo que digo? El evangelio del lugar santo, que cuando estaban en el día de la expiación no podía estar nadie en el lugar santo. ¿Y quién está en el lugar santo ahora? El falso profeta y la Odisea, por no darle nombre, ¿no? Correcto. Por lo tanto, ¿hay cristianismo? ¿Hay un pueblo de Dios? ¿Entendéis que no lo hay? Están todos en el lugar santo. La falsa doctrina. ¿Y por qué no viene Cristo? Porque está tratando de levantar un pueblo. Compartí yo con vosotros hoy un texto que decía, vendrán días cuando la iglesia sería agitada con el poder divino y como resultado se producirá una ferviente actividad. El poder vital del Espíritu Santo inspirará a los hombres a salir, ¿de dónde? De la iglesia, a buscar nuevos conversos para Cristo. ¿Nuevos? ¿Qué pasó con los viejos? Pues están muertos. Anda su nombre que viven, pero están muertos. ¿Entendéis? Por eso compartí el texto. Porque vosotros sois gente inteligente, gente preparada. Y espero mucho de vosotros. ¿Verdad? Hombre, Eso es lo que está pasando. Hermano, así como confesó en el pasado que el Señor Jesús no fue a los líderes religiosos porque ellos estaban llenos de sabiduría y sabiduría, podemos decirlo, del lugar santo, ¿sí? Y el Señor fue a los humildes, y igual hoy. Por los que se han ido pasando de uno en uno al lugar santo, es porque como seguimos, el yo no ha morido o no estoy escondido en Cristo, porque los del lugar santo, como ya hemos hablado, pide perdón, porque quiere seguir pecando, pedir perdón y el sacrificio y esto. Y en el lugar santísimo ya no hay, ya hay restauración. Y entonces se vuelve a repetir la historia, hermano. El Señor no puede usar los líderes porque ya están llenos de sabiduría del lugar santo que pues el que Véase Elías y Carmel. Carmel. Elías en Carmel. Por eso está el tipo y la historia ahí, para que entendamos esta realidad, ¿verdad? Dice, su perpetuidad está asegurada de la verdad. Dice, el plan de salvación ha sido elaborado. Las condiciones están dadas. Aquel que hizo un sacrificio infinito por la salvación de la humanidad es capaz de quitar nuestra separación de Dios. Nuestro pecado. Pero yo lo he dicho traducido. Es capaz de quitar nuestra separación de Dios, ¿verdad? Dice, Él tiene recursos para asegurar la perpetuidad de la palabra. ¿Cómo lo hace? ¿Quién nos santifica? Su espíritu. El Espíritu Santo, a través de la verdad, ¿verdad? ¿Y por qué los que están en el lugar santo no aceptan la verdad del lugar santísimo? Porque están enaltecidos, creen tener la verdad. ¿Y la Odisea? Igual. Más de lo mismo. Tú le estás practicando, que hablábamos antes, ¿no? Tú le estás practicando las verdades que están en el Evangelio y no se las cree. Tú le dices, la cruz no está en el santuario.
No, busca resquicios, dale vueltas, no sé qué. Nunca está. ¿Dónde? Es que lo que ha ocurrido en la Odisea es lo que dice la hermana Orfa, es lo que ocurrió antaño. Si en 1888 el Señor envía a dos jovencitos para que den un mensaje y los dirigentes vanagloriosos dicen que no, que estos que nos van a enseñar a nosotros, que estos son unos jovenzuelos. Pues eso es lo que ha pasado, que el Espíritu de Cristo se retiró. Entonces, no hay un pueblo, el pueblo se está formando de aquí, de allá, se está formando. Pero los laodicenses están tibios y por eso el Señor dice, ojalá fuera frío o caliente, por cuanto no eres frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque no se definen. Claro. Entonces, No quieren aceptar la verdad, no se quieren claro, purificar, no se quieren santificar, ¿verdad? No se someten a la obra del Espíritu Santo, punto. Ni siquiera saben cómo obra, primero, para empezar, ¿verdad? Sigo. Dice, él tiene recursos para asegurar la perpetuidad de la palabra, para que nunca se debilite por vanidades de la invención humana, claro. o este enaltecimiento que nos estaba hablando, ¿verdad? La gente, el hombre cree saber, el hombre cree conocer, y por eso no acepta, ¿verdad? La verdad de los simples, porque es así como obra Dios, a través de los simples, ¿verdad? Dice, el estandarte debe mantenerse elevado. ¿Y eso qué quiere decir? Que solamente a través del Espíritu Santo, porque es así como se mantiene en el cielo también. El estandarte, ¿cuál es? Cristo. ¿Y quién estaba en Cristo? El Espíritu. ¿Qué decía Jesucristo? No soy yo, es Él. ¿Queréis mi carácter? ¿Queréis mi vida? Sométanse, acéptenle, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir. Atentos aquí. Antes nos dijo que nos humillemos, ¿verdad? ¿Y ahora qué dice? Debéis alzaros con poder moral. Que no es lo mismo. No es Claro. lo mismo. Debéis alzaros por el Espíritu, poder moral. Él es el poder moral, ¿verdad? Dice, deja que brille tu luz. ¿Quién es mi luz? ¿Quién es tu luz? El Espíritu Santo. Él, no soy yo, es Él. ¿Ahora entendéis lo que trata de decir? Dice, coopera con Dios. Permítele que, por mediante el Espíritu, que Él obre, que haga su trabajo, ¿verdad? Dice, ningún alma podrá ser vencedora a menos que lleve el yugo de Cristo. ¿Qué yugo tenía Cristo? El Espíritu del Padre. El micrófono tuyo, Orfa, está bloqueado, o sea, apagado. ¿Eh? El micrófono de Orfa está apagado. Habla, yo sé lo que habla porque le leo ¿sí? Pero el micrófono no se escucha, ¿vale? Dice, el yugo de Cristo y aprenda de él su mansedumbre y humildad. ¿Quién nos da la mansedumbre y la humildad? El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu. Dice, escuchad su invitación. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Sábado en Edén. Yo os haré descansar. ¿Quién es el sábado? Cristo. Cristo, el Espíritu de Cristo. Otra cosa que aprendimos, ¿no? Otra cosa que aprendimos. ¿Quién es el sábado? No es un día. No es solo un día. Es Cristo. Y cuidado al final. Entre domingo y sábado no es solo el día. Es Cristo. Recuerden la parábola. Las que no tenían aceite no entraron. Claro, no tenían el Espíritu. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Sin el Espíritu no hay sábado. ¿Verdad? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Mirad y vivir. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mirad y vivir. ¿Entendéis las conexiones?
Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, mirad, mírenme. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo lo hago yo? ¿Me habéis visto a mí preocupados? Oye, cuidado que no mienta, cuidado que no robe, cuidado que no mate. ¿Me habéis visto preocupados por eso? Dice Jesús. Eso es lo que trato de construir esta imagen, ¿verdad? ¿Hemos visto nosotros a Jesús preocupado por esas cosas? Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que es nuestra guía, el que pone palabra, el que nos ayuda a entender, Cuando digo esto, ahora id a Lucifer en el cielo. ¿Y qué dijo? No, que la ley de Dios no nos hace libres, no somos libres. ¿Entendéis qué línea fina hay entre ser sumiso y permitir que Dios sea nuestra guía y de este modo amamos, servimos, hacemos el bien? Y cuando no tenemos el Espíritu, todo lo contrario. ¿Entendéis la línea fina? ¿Captáis la línea fina entre estar sometido a Dios y que permitir que el Espíritu sea el que me conduzca en todo momento? Vamos a ver. ¿Habéis visto a Jesús preocupado en algún momento por algo? Oye, ¿cómo voy? Hoy me he equivocado, ¿eh? En lugar de ir a la izquierda me fui a la derecha. ¿Habéis visto cosas así de titubeando, dudando? ¿Habéis visto algo de esto? Pues esto es gracias a la obra del Espíritu. La única preocupación que tenía es el peso que caía sobre él, sobre la humanidad. Y Para que los hombres, fuera salvo. salvar a los hombres. Esta era la única Nada, preocupación, nada más. ¿verdad? Pues, Sí, ¿qué es lo porque que si tenemos el Espíritu de Cristo como nuestro guía, Él no nos va a llevar a esas cosas, porque es el espíritu del enemigo el que nos lleva a esas cosas, a mirar lo terrenal o lo que hay en nosotros. Lo que con la palabra de Dios dice claro, poner primero el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero el enemigo no mira que si no tienes para la renta, que si no tienes para esto, él pone nuestra mente en cosas terrenas. Por eso, si nosotros vivimos en el Espíritu como nuestro ejemplo, nuestro hermano mayor, él no se preocupó de esas cosas porque él sabía dónde lo guiaba el Espíritu. Y su prioridad era eso, la salvación de la humanidad. Ahora, quiero preguntaros algo. ¿Es posible vivir bajo la guía del Espíritu ahora mismo? Claro. No Claro. solamente que es posible, queridos. Porque si no, Debemos. porque si no, no le diría a aquella mujer, vete y no peques más. Claro, claro. Es decir, nosotros tenemos que tener esa experiencia que hablamos al principio, ¿verdad? Nosotros debemos de tener esta experiencia con el Espíritu ahora, porque si no, recuerden, aquellos que han de participar de la boda, dice, se le da la ropa blanca, se le da esta ropa blanca. ¿Qué es esa ropa blanca? Es esa experiencia con el Espíritu, es ese carácter fomentado, educado es decir, es ese nacer de nuevo, que es un proceso de toda nuestra experiencia, ¿verdad? ¿Por qué aquellos que al final del tiempo no pueden tener esa experiencia en un muy poco corto de tiempo? No pueden tenerla. ¿Por qué? Porque no es fácil entender cómo obra el Espíritu. No es fácil permitir estar bajo la guía del Espíritu. Pero eso tiene que ser nuestra experiencia ahora, queridos. ¿Cometeremos errores? Recuerden que incluso en el día de la expiación había sangre. Había un sacrificio. Precisamente por eso. Pero no tenemos que dejar de caminar. Por cometer error, no tenemos que dejar de caminar en esa experiencia con Cristo. ¿Verdad? Sigo. Dice, ningún alma podrá ser vencedora a menos que lleve el yugo de Cristo y aprenda de él su mansedumbre y humildad, que es justamente lo que trataba yo de ayudaros a entender ahora. Dice, escuchad su invitación, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? ¿Que la lleva quién? No soy yo. Es él. Yo confío en él. ¿Verdad? ¿Quieres decir algo, Pedro? Nosotros tenemos simplemente que aceptar ¿Aceptar? y Cristo hace todo. Bueno, hay una condición previa.
Sí, santificarnos en la verdad. someternos a tu voluntad. Es decir, yo necesito saber cuál es su voluntad. Una vez que entiendo cuál es su voluntad, me someto. Exacto. Y ya está. ¿Verdad? Dice, toda alma verdaderamente recién nacida, ¿entendéis? Que hablábamos antes, ese nacimiento que le estaba diciendo, por ejemplo, al Nicodemo, no me venía su nombre, me estoy haciendo viejo, a Nicodemo. Dice, ¿cómo que no sabes tú cómo se nace de nuevo? ¿Cómo nace uno de nuevo? Pues de eso estaba hablando, de este proceso, ¿verdad? Dice, toda alma verdaderamente recién nacida será mansa y humilde porque se ha convertido en miembro de la familia real, en hijo del Rey Celestial. No sé si entendemos lo que está diciendo. Ya somos. ¿Qué es lo único que falta? ¿Qué es lo que va a pasar en la boda del Cordero concretamente? No sé si recordéis. Dice, el Padre dará su acepto, pero nosotros ya somos hijos. Ya tenemos esta experiencia con el Espíritu. ¿Entendéis? Eso es lo que está diciendo, porque entiendan la frase bien. Toda alma verdaderamente recién nacida será mansa y humilde, porque se ha convertido en miembro de la familia real, en hijo del Rey Celestial. Se ha convertido. Y en la boda lo único que dirá Dios es verdad. Tu experiencia me está diciendo que sí, te has convertido. Tú estás sometido, tú ya sabes caminar con el Espíritu. ¿Entendéis? Dice, mirando la debilidad y las locuras de la humanidad, Cristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, como decir, ¿por qué no me entendéis? Es fácil, ¿por qué queréis morir? ¿Por qué no me entendéis? Eso es lo que trata de decir. Dice, y así lo encontrarán todos los que estén dispuestos a hacerse como un niño pequeño en humildad. ¿Qué necesitamos ser? Cuando dice niño pequeño en humildad, dice, deje de ser sabedor. Deje de ser teólogo, deje de ser doctor, deja de ser lo que tú crees que eres. Sé niño. Hazme caso. Escúchame, que te estoy hablando. Hazte niño y empezarás a comprender. Dice, Cristo declara que la felicidad de los hombres consiste en su disposición a cooperar con Él. Y eso es todo. Eso es todo. Entiendes la verdad y te sometes. Y se acabó. Todo lo demás es de Él. Es lo que decía Jesús. Es que no soy yo. Es que es Él. Él me está diciendo todo momento lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacer. Y cuando entiendes eso, luego id a cada acción que Jesús hizo. Y os vais a dar cuenta que Él tenía en cuenta la voluntad del Padre cada vez que hacía un milagro, que hacía una cosa. Que Padre, le oraba al Padre. Pero dice, digo estas cosas para que te entiendan estos, que no entienden. ¿Entendéis? Esa es la idea. Dice, hay que tener siempre presente que Dios tiene poder para guiar los pasos de los que andan por el camino de sus mandamientos. Por los que andan por el camino de sus mandamientos. Y no se refiere solamente a los 10 principios. Se refiere a comprender el Evangelio, el porqué de las cosas. ¿Verdad? Dice, la fuerza y la eficacia no están en el instrumento humano, ni en ninguna circunstancia terrenal. Tú puedes haber hecho teología, doctorados, maestría, ir a iglesia 100 años, no importa. Dice, sino en el brazo de aquel que tiene bajo su control todos los medios del éxito. Tú puedes ir a la iglesia, pero si no has entendido quién es y a través de quién puedes ser, no sirve de nada. No sirve. Por eso Cristo está fuera de la iglesia, está llamando a la puerta. Dice, Y ¿dónde? el que está dentro es el enemigo. Y donde hay mentira y engaño, no hay verdad. Y donde no hay verdad, no está el Espíritu. ¿Entendéis? Dice, ¿dónde reside el verdadero poder? ¿Dónde reside el verdadero poder de una iglesia? Dice, no en el número de las compone. 10,
20, 86. ¿En esto está el poder? No. ¿En 1000? Tampoco. ¿En visualizaciones? No. ¿En seguidores? Tampoco. En un escrito está. Ahí está. No en el número de los que la componen, ni en la apariencia externa de la riqueza de los miembros, sino en su firme adhesión a la palabra de Dios. Vale. Esta es la clave. Y de aquí no nos puede ni debe de movernos nadie. Nadie. Dice, la verdad, atentos que esto es clave, la verdad obedecida es hecha poder de Dios para salvación. Porque a través de la verdad, ¿quién obra? Siempre. El Espíritu Santo. Amén. Y cuando no estamos en la verdad, ¿puede obrar? No. Pues ahí está la clave. Esta es la clave. Gobierna el contrario. Ahí está. Dice, no es por la ostentación del vestir, o los muebles, o cualquier otra cosa que se gana influencia. El ambicioso deseo de ocultar la sencillez no está de acuerdo con el ejemplo de Cristo. Y cuidado porque entra ahora en un terreno que duele. Os lo advierto. Duele. Vamos a ver. Dice, como pueblo, necesitamos buscar más fervientemente el poder energizante del Espíritu Santo, Así es. no de un Dios. Dice, un Ah, no. poder Un energizante del Espíritu Santo, ¿vale? A veces hago juegos de esos porque, como está grabado, a ver si se le enciende la chispa a alguno, ¿verdad? Dice, necesitamos nacer de nuevo. Y empieza a doler ahora. Un corazón nuevo. Esto significa una mente completamente nueva. Cuidado, completamente nueva. Os lo he dicho, duele y dolerá, pero tiene que doler, no hay otra. Dice, un corazón nuevo, dice Cristo, os daré. ¿Qué es el Espíritu Santo para nosotros? El carácter, una mente nueva. De eso está hablando, ¿verdad? Escribirá la ley en su mente, ¿no? También diría otro texto que no es de Ezequiel, no sé, no me acuerdo ahora de quién era. Dice, pero lo sabéis porque lo presentamos. Dice, Él toma las cosas de Dios y las muestra a aquellos que lo siguen en mansedumbre y humildad. Parémonos. ¿Por qué no entiende la gente? Que no son de Dios. Y no son Porque no, humildes. dice, no lo siguen en mansedumbre y humildad. No están dispuestos a aceptar, primero, que he sido engañado por la otra teología. Hay mucha vanagloria. Ese es el problema. El yo está muy ensalzado. Ahí está. Entonces, dice, Él toma las cosas de Dios y las muestra a aquellos. Por lo tanto, puedo esforzarme yo todo lo que quiera. Puedo patalear lo que quiera. Puedo poner argumentos lo que quiera. Puedo escribirlo sobre el cielo. ¿Sirve? No. No, porque si aquellos que tienen que recibir el mensaje no están en mansedumbre y humildad, no sirve. Aunque Dios lo ponga sobre el cielo mismo. Dice, Él toma las cosas de Dios y se las da a aquellos que quieren seguirle, que están dispuestos a aceptar. Él no tira las perlas a los cerdos, como dice el Evangelio. Si no están preparados, si no quieren, si no le siguen, ¿para qué? No sirve de nada. Y esa lección tuve que aprender yo. De dejarte tanto énfasis y tanta historia. No. Oye, esta es la verdad. ¿Quieres entenderla? Bien. ¿La rechazas? Bien. Uno más en el otro lado. Desgraciadamente, pero es así. Uno más que ha tomado su decisión. No quiere seguir a Cristo. Punto. No, que no es a mí. No, si yo te presento lo que está escrito. Tú tienes que seguir lo que está escrito. No, lo que digo es sí. Da igual. Es irrelevante. Dice, cuando fuimos bautizados, recuerden que va a doler, he dicho, ¿verdad? Cuando fuimos bautizados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por eso decía yo al principio, cuidadín, que no nos extraviemos, ¿verdad? Hay tres poderes en el marco de la divinidad, pero no hay tres dioses. Solo hay un Dios.
Dios el Padre, el Hijo que es Jesucristo y el Espíritu Santo que es el Espíritu de Cristo. Que es el Esos son poder los tres, regenerador, claro. claro. Dice, Pero, estos, pero ese texto de Mateo, creo que es 28-19, lo cogen los trinitarios como si eso fuera a poner la Trinidad, pero si ahí no está hablando de que hay tres dioses, ahí no está hablando de eso. claro, Pero se lo atribuyen para ellos. es lo que dijimos antes. Si no están dispuestos a estar en mansedumbre, aunque Dios mismo quiera revelarles la verdad, no están dispuestos a aceptarla. Jesús Claro. mismo vino en esta tierra, presentó a los fariseos la verdad. ¿La aceptaron? No. Pues entonces, aunque venga Dios, dice, Y los "Ah, fariseos, nos ha enviado al Hijo, matémoslo, y los, matémoslo". y los fariseos modernos que están haciendo lo mismo. Claro, claro. Dice, y al recibir el bautismo, perdón, cuando fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estos tres grandes poderes, atentos, dice, estos tres grandes poderes se comprometieron a obrar en nuestro favor mientras nos esforzábamos por vivir la nueva vida de Cristo, la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Dice, y al recibir el bautismo, el agente humano inspirado con nuevos propósitos se compromete a morir al mundo. Claro, Duele. a las cosas que antes le gustaban. Exacto. Dice, se compromete a morir al mundo. Y eso duele, porque no estamos dispuestos. No, nos gusta este mundo, por una o por otra, ¿verdad? Dice, y a vivir en obediencia a Cristo. Y esta trampa, porque esa es una trampa tremenda, es la que utiliza el enemigo. Que nos guste este mundo para que no estemos en obediencia a Cristo. Porque Cristo nos dijo que no nos guste este mundo, que no nos hagamos aquí tesoros, ¿verdad? Dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo suministran el poder que lo hace victorioso en todo conflicto con el príncipe de las tinieblas. Ahora, sí, Siempre, queridos. Si no lo siempre. creemos, porque no nos hemos sometido al poder. Ahora, es posible ahora. Esos tres poderes siempre fueron dados para el bienestar de nuestra salvación. Lo que Correcto. pasa es que unos aceptan y otros no aceptan. Pero eso es lo que se le dio al hombre. Dice, con el poder de la omnipotencia, Dios obra para que triunfe el Evangelio. Un momento. ¿Quién es el poder de la omnipotencia? El Espíritu Santo. Técnicamente está bien dicho así, pero aquí quiero hacer un redireccionamiento, porque parece en todo momento O el Padre. que, no, pero me refiero a Jesucristo, porque todo tiene que ser en su nombre, ¿vale? Y es esa petición de Jesucristo que, es decir, hoy estaba escuchando a un doctor en la ley, Antolín, que decía que en Apocalipsis habla al Padre directamente. Digo, si habla al Padre directamente a nosotros, no queda uno aquí. Entonces, necesitamos entender que Dios no traspasa las reglas. Es siempre Jesús, en y a través de Jesús. Necesitamos entender que cuando habla del poder de la omnipotencia, ¿quién es omni? Jesucristo. Omnipotencia es Jesucristo y en Él está el Espíritu, o a través de Él se nos comparte el Espíritu. Hago esta aclaración porque parece ser que estamos hablando del Espíritu Santo como si él puede hacer las cosas por sí mismo, ¿verdad? Como si fuera algo independiente, cuando en realidad es pendiente. El Padre lo envía a petición de Jesús.
Y Jesús lo pide porque nosotros lo pedimos. ¿Entendéis? O sea, no lo digo tanto por vosotros, sino por los que nos escuchan, porque esto queda grabado y claro, alguien puede confundirse de tanto Espíritu Santo, tanto Espíritu Santo. Nosotros entendemos técnicamente el mecanismo, pero Sí. claro, los que no están tan afianzados pueden quedar confundidos, ¿verdad? Sí, Por eso es esta aclaración. Dale, Pedro. nosotros se lo pedimos a Jesús y Jesús se lo pide al Padre. Ahí está. Porque nosotros llegamos al Padre a través de nuestro mediador, que es Jesucristo. Jesucristo, correcto. Dice, con el poder de la omnipotencia, Dios obra para que triunfe el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Cristo. Eso es. ¿Puede el hombre atar el brazo de Jehová? ¿Puede apagar la luz del cielo? Dice, no, no puede. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Otra vez digo, duele. Porque eso no es fácil. Todavía estamos aquí y queremos cosas. Yo tengo una pelea con los míos. Chicos, levanten la mirada, dejen este maldito mundo ya. Déjenlo, que no quedan tres lustres aquí. A ver si de una vez empezamos a someternos. ¿Verdad? Que no es fácil, que esto parece fácil, pero no es fácil. Todo el mundo está, que vende casa, compra casa, construye, hace, no sé qué. Siempre aquí. ¿Y cuándo levantamos la mirada? ¿Cuándo empecemos a glorificar a Dios? Porque esta obra es específica, es otra cosa. ¿Verdad? Y dice, poned vuestros afectos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto. ¿O no? Los Claro. muertos no quieren nada, pero nosotros queremos cosas. ¿Entendéis? Dice, y Tenemos que haber muerto, porque ahora ya estamos en el Espíritu. vivimos de gracia, ¿no? Sí. Y dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Cristo decía, no hay nada de este mundo en mí. Ah, pero lo tengo a Gabriel. Gabriel tiene sueños, está corriendo que se haga una casa, no sé, que se construya una nave cósmica, yo que sé qué historia más piensa, ¿no? ¿Y puedo estar en Cristo? No hay nada de este mundo en él. No hay nada. Y si yo soy de este mundo, no estoy en Cristo. ¿Duele? Duele. Duele. Claro. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, ¿quién es nuestra vida? Cristo. Por eso Pablo dice, yo no vivo bien, sino Cristo vive en mí. Y lo que lo tenía todo por ganancia lo doy por perdido por amor a Cristo. Pero entonces, si Cristo es mi vida, ¿dónde están mis afectos? Ahí está. ¿Duele? Duele. ¿Verdad que sí? Porque ahí hay que... En el momento que mi mente está este mundo, quien no está Cristo. Cuando la vida de Cristo está en mí, yo vivo mirando para arriba y no para abajo. Y eso no es fácil. No es fácil. ¿Verdad? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros os manifestaréis con Él en gloria, en el Espíritu. ¿Entendés? Eso es lo que trae, en gloria, en el Espíritu. ¿Verdad? Atentos. Dios exige la perfección del carácter. Señor. Perfección de carácter. Pero creo que no hay palabra más odiada por la Odisea que esta. Es posible. Exige la perfección del carácter, yo lo entiendo en el sentido de que tenemos que estar viviendo una vida de santificación para llegar a conseguir eso. Porque eso no se consigue en un día ni en dos, sino es toda una vida. Primero, ¿pide Dios algo sin haber dado antes lo que pide? ¿No? Por eso da el Espíritu Santo, para llegar a tener ese carácter.
Entonces, ¿pide Dios la perfección del carácter y yo no la tengo a mi disposición y Dios pide lo absurdo? Atentos, porque siempre habéis tenido la respuesta bajo vuestros ojos. La siguiente línea. Cristo quiere mezclar nuestras vidas Con su con vida. su vida. ¿Quién es la perfección de carácter? Cristo, ¿Es posible? claro. Amén. Amén. Dice que los que estén decididos a ser cristianos bíblicos se esfuercen legítimamente por alcanzar la corona de vida. ¿Quién es la corona de vida? Cristo. Oye, que de repente se hace sencillo el evangelio, ¿verdad? No se hace sencillo, ¿no os parece? Cada vez que profundizamos, en realidad dices, pero no es para tanto, ¿no? Es que cuando, Es que no es para tanto. es que cuando entiendes esta verdad, el Evangelio lo ves de otra manera. Ahora entendéis en 1888 cuando la sierva decía a los Joyce y Wagoner, hermanos, este es otro. Tengo una Biblia nueva. Eso es nueva luz, ¿no? Aquí hay mucha luz, decía. Porque una vez que entiendas, cuando tú reúnes esas perlas que nosotros en este ministerio hemos tratado de reunir para que podamos entender, una vez que las pones juntas, da igual, no sé si os acordáis cuando decía, me da igual qué texto me pongas bajo las narices. Lo entiendo. Porque entiendo cuál es el meollo de toda cuestión de la cual Dios nos está hablando una y otra vez. Porque no para de hablar de lo mismo, ¿verdad? Al fin y al cabo, si te das cuenta, no para de hablar de una y otra vez de lo mismo. En distintas formas, en distintos contextos, de distintas maneras, pero habla de lo mismo constantemente. Constantemente. ¿Verdad? Dice, vestíos pues, vestíos. ¿Qué perdió Adán? El vestido. Las vestiduras. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, como también Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Duele. Duele, que no es fácil. Los frutos del Espíritu es lo que necesitamos. Eso es. Y atentos aquí. Esto a Orfa le tiene que sonar mucho. Y sobre todas esas cosas, dice, vestíos de caridad. Haced el bien. Servid. Amaos. Dice que es el vínculo de la perfección. ¿Cuál es la ley de Dios? La abnegación. Servir a otros, no a uno. Servir a otros. Recuerden que Jesús, cuando llegó al cielo, tuvieron que comprobar si tuvo abnegación, si él se sirvió a sí mismo en algún momento. Pero no, él siempre sirvió a otros, hasta la cruz. ¿Entendéis? Por tanto, esa es la perfección. Vestíos de caridad. Servir a otros. ¿Entendéis? Y no está complicado. Cuando lo tiene, no está complicado. Es simplemente amar. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Amamos. Amamos. Qué bien vino cuando yo estaba en Rumanía y Orfa. Yo me esperaba esto. La verdad que por el espíritu yo me lo estaba esperando. Orfa me envía una ayuda. ¡Qué bien! Yo sabía que lo va a ser así. Yo sabía, digo, me va a pegar una sorpresa allí. Porque yo me fui justo. Yo me fui a Rumanía con 200 euros. No tuve más dinero. Y mientras estaba ahí, llegó la sorpresa. Agradecí a Dios, les agradecí también a ellos, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿cómo obra el Espíritu? ¿Cómo nos amamos? Es cuando pensamos en los demás, ¿no? Eso es lo que quería destacar antes, con Orfa, con Corina, en fin, con su familia, ¿no? Con los que hacen el bien, ¿no? Que por cierto, esta tarde lo he hecho también, Pedro, ya me he enterado. Aunque justito lo has mandado, pero me he enterado. El móvil me advirtió, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, pensando en los demás, sirviendo. Y esa es la perfección. ¿Espera Dios otra cosa? No, no espera. Espera que sirvamos, que pensemos en los demás, no en nosotros. Sin dejar de pensar también en nosotros, porque tenemos que vivir. Eso es lógico, ¿no?
Pero esa es la perfección que Dios espera de nosotros. Dice, y la paz de Dios, ¿quién es la paz de Dios? Sin el Espíritu no hay paz, no hay sanidad, no hay nada. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestras mentes, vuestros corazones, vuestras mentes, a la cual también sois llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿A quién? A Dios. Qué fácil es su yugo. ¿De qué nos hablo constantemente? Tomad mi yugo. Qué fácil es su yugo. ¿Qué nos falta? Querer, someternos, querer, ¿verdad? Hace unos días, aquí se termina nuestra reflexión, ¿verdad? Hace unos días estaba paseando con mi mujer y me estaba expresando sus preocupaciones, ¿no? Yo le dije, mi amor, no necesitamos nada, no te preocupes. Dice, ¿pero qué dices? Vosotras las mujeres siempre estáis preocupadas por las cosas de la casa, ¿no? ¿Pero qué dices? Y digo, ¿te ha faltado algo? No has tenido de sobras, porque siempre queremos que la cuenta tenga de sobra, siempre queremos que en la casa haya alguna otra cosa más y no sé qué, y cosas por el estilo, ¿no? Digo, pero cuando llegó la necesidad, ¿la suplimos? Sí. ¿Te faltó algo? No. ¿Por qué estás preocupada? Esta es la fe, esa es nuestra fe. Pero, ¿pide Dios algo y que nosotros no tengamos a nuestra disposición? ¿O tenemos que pasar por una prueba sin que se haya previsto de antes la salida? Tenemos que confiar en Dios. Este es el Evangelio. ¿Que vamos a pasar por pruebas? Sí. ¿Y la fe? ¿Qué tal nuestra fe? ¿Confiamos en Él? Si nos pasa por una prueba, por algo es. Alguna lección tengo que aprender. Pero yo confío, ¿verdad? Bien, mis amados, hasta aquí nuestra reflexión. Voy a parar la grabación para que podáis tener la oportunidad de expresaros, como siempre. Y gracias para todos aquellos que van a ver este material y nos vamos a ver en la próxima reflexión. Que tenga buenos días. Ahí va, estaba a punto de parar todo esto, de tener la grabación. Estaba a punto